Hablábamos hace 3 domingos de la vida espiritual real, de no ser usurpadores de identidades, ¿os acordáis? Y hablábamos acerca de aquellos hombres que eran hijos de un sacerdote que iban por ahí expulsando demonios, ¿os acordáis de eso? Iban por ahí expulsando demonios y decían: en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, y sucedió lo que sucedió. ¿Quiénes se acuerdan? Les dieron una paliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacían pasar por gente que no era. Y bueno, estuvimos como 1 hora y pico, ¿no? Casi 1 hora. De hecho, mi mujer me riñó. Hoy que no está, aprovecho para decir que mi mujer me riñó, que había sido una predicación muy larga. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que nos dábamos cuenta de que no podemos usurpar un lugar que no nos corresponde. Y estoy hablando, o mejor dicho, voy a decirlo desde el otro lado, tenemos que ser creyentes sí o sí. Tenemos que ser gente genuina, gente que tengamos una relación con el Señor, gente que verdaderamente tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros y gente que obre de acuerdo al plan, al propósito y a la voluntad del Señor. ¿Os acordáis de esto? Así terminó la predicación. Terminó la predicación con 1 Corintios 6, en el cual, versículos 19 y 20, y leíamos esto, y es con lo que hoy voy a empezar. Y leíamos lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tremendo lo que hay aquí. En solamente un versículo es para una vida entera, ¿eh? ¿Sí o no? Con este versículo es para descubrir una vida entera. Continúa y dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, el cuerpo y el espíritu, son de Dios. 2 versículos tremendos que nos enfocan perfectamente a cuál es el deseo de una vida que honra al Señor, ¿vale? Entonces, dejadme que haga énfasis en varias cosas y después te voy a contar un testimonio. Nos dice: somos templo. ¿Y qué es un templo? Una casa, muy bien, un edificio, un lugar donde se supone que habita una deidad, que habita una divinidad, ¿cierto o no? Somos templo y solamente podemos ser templo de una cosa, o de alguien, mejor dicho, es del Espíritu Santo, ¿sí o no? El cual, dice estos versículos, el Señor nos dio. Y continuamos, y dice: habéis sido comprados por precio, Él habita en cada uno de vosotros, aunque ahora vamos a ver algunos detalles, Él habita en cada uno de vosotros, y ya no sois vuestros. Entonces, si lo traemos a nuestros días, si lo traemos a nuestra forma de hablar, estaríamos diciendo que, buenos días, bienvenidos, estaríamos diciendo lo siguiente, estaríamos diciendo: algo sucedió en mi vida que hizo que ya no me pertenezca a mí, sino que le pertenezca al Señor. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar que nuestros hermanos se sienten y lo repito otra vez, a ver si... No, tranquilos, no es por vosotros. Se hace calor y está la gente un poco despistada, ¿no? ¿Cuántos son maestros aquí? ¿Hay algún maestra? Sí, ahí hay otra. ¿Por qué paráis en verano los colegios? Porque es imposible mantener a los niños, ¿no? Pero bueno, como el apóstol Pablo nos enseñó que no tenemos que ser niños, por favor, atendedme, ¿vale? Bueno, algo sucedió en nuestras vidas que ya no somos los mismos, ¿sí o no? Algo sucedió en nuestras vidas que de pronto nuestros ojos se abrieron. Algo sucedió en nuestras vidas que de pronto pensamos de otra manera. Algo sucedió en nuestras vidas que empezamos a entender la palabra que antes no entendíamos. ¿Cuántos cogieron la Biblia por primera vez, empezaron a leer y dijeron: ¿qué dice aquí? No entiendo nada de nada. Yo me cogía el Nuevo Testamento, aquel con el que mi mujer me pegó la puñalada, bueno, mi novia entonces, con el que me pegó la puñalada, aquella de que dice el necio en su corazón no hay Dios.
Alguna vez os he contado la historia y yo me ponía a leer y no entendía nada de nada. Poco a poco fui entendiendo, pero hubo un día en el que me arrepentí, hubo un día en el que el Señor me dio la gracia del arrepentimiento, porque dice que es su obra, la del Espíritu Santo, que nos convence de juicio, de justicia y de pecado, la que hace que nosotros podamos de pronto reconocer que necesitamos a Jesucristo, ¿verdad? Y ese momento, en el momento que el Señor viene a vivir en cada uno de nosotros, ojo, y déjame hacer una salvedad, el Espíritu Santo no vive en todos. ¿Sabías esto? El Espíritu Santo vive en aquellos que son de Jesús. Y hay aquí toda una doctrina de salvación, de redención, y vamos a hablar un poco sobre esto, porque creo que vamos a estar en una serie de vida real, de vida espiritual, de cómo tenemos que ser los creyentes, de qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, para tener muchas cosas claras, para tener nuestros pies verdaderamente fundados ¿sobre qué? Sobre la roca, exacto. Entonces, déjame decirte, el Espíritu Santo no habita en todo el mundo. El Espíritu Santo no habita en todas las personas. El Espíritu Santo habita única y exclusivamente en aquellos que han hecho a Jesús su Señor y Salvador. Si quieres lo decimos de otra manera. El Espíritu Santo solamente habita en aquellos que han escuchado el llamado del Señor a arrepentimiento y por la gracia de Dios, porque no puede ser de otra manera, por la gracia de Dios hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Amén? Amén. Porque hay una equivocación, y no tanto dentro de la iglesia, más bien fuera de la iglesia. Y la confusión es que todo el mundo es hijo de Dios. ¿Verdad o mentira? No todo el mundo es hijo de Dios. Yo empecé hace muchísimos años leyendo un librito pequeño de uno de estos evangelistas top. Dime nombres, porque no me acuerdo. No era Billy Graham. Bueno, era un libro que decía, ¿eres cristiano sí o no? Y explicaba perfectamente este libro lo que era ser cristiano y lo que era no ser cristiano, ¿verdad? Era un libro evangelístico, apenas 20 hojas, pero muy clarito, muy directo, y enseñaba qué era ser cristiano y qué no era ser cristiano, o mejor dicho, qué era no ser cristiano. Y en este libro había un ejemplo muy bueno que decía, si tú le preguntas, este hombre es hispanoamericano, y él dice, si tú preguntas a cualquier persona en Hispanoamérica, hey, ¿tú eres cristiano? Dice, esta persona a la que tú la preguntas, se dará la vuelta y mirará y dirá, tengo una cola de perro, tengo cola, llamáis cola, ¿no? También en otros países, ¿sí? Así que estoy diciendo algo que no deba. Tengo cola, me salieron. ¿Por qué dices que no soy cristiano? Porque la gente focaliza o relaciona solamente el ya ser una criatura de Dios con ser hijo de Dios. Y no es verdad. Hijo de Dios es aquel, repito, que ha puesto su fe en Jesucristo, que se ha arrepentido. Entonces, a partir de ahí empieza una nueva vida. Y la Biblia nos dice, tenemos una nueva vida, las cosas viejas pasaron. Algo ha sucedido en nuestro interior. ¿Y qué es lo que ha sucedido en nuestro interior? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Lo que sucede es que el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, que eres templo del Espíritu Santo, que has sido comprado por un alto precio, la sangre de Jesucristo, y ya no te perteneces, ya no me pertenezco. Ahora le pertenecemos al Señor. Y vamos a hablar bastante sobre esto, no hoy, porque es una larga charla, por decir así, pero quiero ir tocando temas e ir poniendo bases claras y bases firmes para que sepamos qué es tener una verdadera vida espiritual. La anterior predicación, como dijimos, no podemos estar pensando que somos sino ser, no podemos ir predicando o echando demonios en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, ¿verdad? Sino tenemos que tener una autoridad delegada por Dios directamente, que viene de una relación, que viene de una posición, como nos dice la Biblia en Efesios, ¿vale? De unión con Cristo. Continuamos, y déjame decirte algo. Hemos sido redimidos. Si yo te pregunto qué es ser redimidos, podemos hacer o podemos dar un montón de explicaciones desde comentarios bíblicos, desde la Wikipedia y tantas y tantas y tantas cosas, ¿verdad? Pero déjame resumírtelo en otra palabra y déjame contarte una historia para que lo entendamos bien y podamos decir, wow, eso es
lo que el Señor hizo por mí. Redimido significa haber sido comprado de nuevo. Fíjate qué bien. Redimido significa ser recomprado. ¿Y qué significa ser recomprado? O rescatado. Es sencillo. Había un niño que vivía con sus padres en las montañas y aquel muchacho empezó a cortar madera de los árboles y empezó a construir una barca. Un barquito, no hablo de una barca donde se podía montar, un barquito de juguete. Y él, junto con la ayuda de su padre, empezó a fabricar este barco, a darle las medidas, a darle la forma, a pegar con adhesivos todas las partes, a ponerle una vela, a conseguir que aquel barco flotara y aquel barco fuera útil para poder jugar, ¿verdad? Y el niño estaba acostumbrado a jugar normalmente en una balsa, voy a decir un charco, pero un charco es más pequeño, en una balsa donde ponía el barco y veía que el aire soplaba las velas y el barco se movía tranquilamente por allí, todo estaba tranquilo. Era una balsa de unas dimensiones, bueno, imagínate las que quieras, ¿vale? Porque si somos hoy aquí 50, pues 50 dimensiones diferentes. Pero el barco estaba tranquilo y el niño le empujaba un poco, soplaba el viento, iba corriendo al otro lado de la balsa y le cogía allí, le ponía al otro lado, juntaba sus muñecos, sus juguetes y jugaba a ser el gran capitán, ¿no? Un día, llegado el tiempo de las lluvias, el niño se fijó en algo y dijo, wow, ese riachuelo que baja tan rápido de las montañas hacia el pueblo, oye, ¿qué pasa si yo pongo ese barco? Mi barco, lo coloco ahí. Y el niño estuvo un poco así como diciendo, ¿qué hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? Con ese temor, ¿no? Pero claro, era un niño, y a quien no le gusta experimentar, y a quien no le gusta vivir al límite, ¿no? A quien no le gusta ahí, ¿eh? Cogió el barco, su barco, el que con tanto esfuerzo y amor había hecho, y lo puso apenas al principio del riachuelo. Claro, era la época de lluvias, y el riachuelo venía un poquitín crecido, ¿no? Y el niño, intentando a ver lo rápido que va o que no va, perdió el control, y el barco empezó a ir a toda velocidad montaña abajo. El niño trató de recogerlo, salió corriendo detrás del barco, pero no fue capaz, y vio como el barquito bajaba a toda velocidad hacia el pueblo. No pudo rescatar el barco. El niño volvió llorando a su casa, le dijo a su padre lo que había pasado, y el padre le dijo, bueno, tranquilo, construiremos otro barco, el barco ya estará abajo en el pueblo, se habrá golpeado con piedras, con ramas, otro niño lo habrá cogido, aunque bajemos ahora mismo al pueblo no lo vamos a encontrar. El caso es que el sábado en la mañana, el día en el que la familia bajaba de su granja de las montañas al pueblo a recoger comida y a vender incluso todo lo que ellos cultivaban, estaban en el mercado y el niño se fijó que en la tienda frente al mercado, una tienda de productos de segunda mano, en el escaparate, ¿sabes lo que había, no? El barco. Y el niño entró, abrió la puerta y le dijo al dueño, disculpe, ese barco es mío. Y el hombre le dijo, disculpa, el barco es mío. No, pero yo construí el barco arriba en las montañas y durante mucho tiempo yo he jugado con él y el agua se lo llevó. Y el dueño de la tienda le dijo, mira, está bien, puede que eso sea cierto, pero a mí vino otro niño con este barco y me lo vendió. Yo lo pagué, es mi barco. Por lo tanto, yo lo tengo en el escaparate. Y uno, no te lo voy a regalar. Dos, esto es un negocio. Espero poder sacar un beneficio. El niño insistió, pero el tendero, el hombre de la tienda, el hombre del negocio, le dijo, lo siento mucho, yo tengo que sacarle un rendimiento económico. Ok, el niño volvió con su padre, le explicó todo lo que había pasado y le dijo al padre, no te preocupes, vamos a hacer todo lo posible por recuperarlo. Volvieron de nuevo a la montaña donde vivían y este niño se ofreció a todos los vecinos y les dijo, estoy aquí, todo lo que necesites hacer, por favor, pídemelo.
Si hay que sacar a pasear a los perros, llámame. Si tienes que recoger fruta, llámame. Si hay que recoger las hojas que han caído en el jardín, llámame. Si hay que cortar la hierba, llámame. Si tienes que amontonar leña, llámame. El niño tenía un plan. Y el plan era comprar de nuevo ese barco. Durante semanas, el niño estuvo trabajando y estuvo haciendo labores para todos los vecinos. Incluso sus padres empezaron a pagarle las cosas sobre sus tareas que tenía que hacer en casa. Hasta que consiguió el dinero. El sábado, que ya tenía el dinero en el bolsillo, bajaron de nuevo al pueblo, como cada sábado, a comprar, y su barco seguía en el escaparate. Entró y le dijo al hombre: vengo a buscar mi barco. Y el hombre le dijo: el dinero, el precio. El niño metió la mano en el bolso, puso todo el dinero encima del mostrador, y el hombre le dijo: ok, ahora sí es tu barco. ¿Quién había construido el barco? ¿Quién había sido el primer dueño? El barco se perdió. Y después el niño tuvo que pagar un precio para comprar aquello que había sido suyo, porque se había perdido. Eso es la redención. El Señor nos hizo para estar junto con Él. Empezamos a jugar con lo que no debíamos, nos perdimos, todos y cada uno, dice la palabra, que nos perdimos como ovejas descarriadas, y para solucionar ese problema, gran problema, el Señor tuvo que pagar un precio para recomprar aquello que se había perdido. Eso significa redención, volver a ser comprados. No sé tú, espero que sí. Yo he sido redimido. ¿Tú? Amén. Hemos sido redimidos. De nuevo le volvemos a pertenecer al dueño de todas las cosas. Pero Él tuvo que pagar un precio. Y es lo que dice Corintios. Fuimos comprados por precio y ahora ya no somos nuestros. Ya no somos nuestros. Y quiero ir más allá, porque la base de la predicación de hoy es, dentro de la serie, por llamarlo así, vida espiritual, es vivir dependientes del Espíritu Santo. Lo primero que hemos hecho ha sido saber dónde estamos. Saber dónde estamos. En el centro del plan y propósito de Dios en cuanto a la redención. ¿Sí? Si estás dudando, plantéatelo. Si tú dices: yo no sé ni si me perdí. Si tú dices: yo no sé en qué momento alguien me rescató, pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te hable, que sea claro contigo. Porque dice que Él es el que nos convence de juicio, justicia y pecado. Y la Biblia nos enseña que en la ley, el no harás, no puedes hacer esto, no harás y no harás, es el ayo, es la guía, es lo que nos conduce ¿a quién? A Cristo. Así que si tú no sabes si has sido rescatado o no, pídele al Señor que te hable claramente en qué lugar te encuentras. Pero vamos a continuar. Ya hemos establecido que las personas han de ser rescatadas. Ya hemos establecido que cuando somos rescatados, el Espíritu Santo viene a morar a cada uno de nosotros. ¿Y ahora? ¿Ahora qué sucede? Ahora lo que sucede es que no podemos volver a esclavizarnos de una manera, bueno, como estamos en nuestra iglesia, puedo hablar así, permítemelo, de una manera estúpida. Y te voy a contar un testimonio que me sucedió a mí. El jueves, si no recuerdo mal, estuvimos con Vale y con Nicolás tomando algo y empezamos a hablar, ¿verdad? Empezamos a charlar un poco y a contar historias, pues que si de España, que si de Colombia, que si cosas que nos habían sucedido y tal. Y empezamos a contarles algo que después, terminando de preparar la predicación, me dije: se lo voy a contar a la iglesia. Bajo esta mirada, ¿vale? Bajo esta mirada.
bajo la mirada de que no podemos volver a ser esclavos de nada ni de nadie, porque le pertenecemos única y exclusivamente al Señor y necesitamos su Espíritu Santo para saber cuáles son los pasos a dar. ¿Crees esto? Ok. Te voy a contar otra historia que no es de un niño haciendo un barco, que es algo ficticio, es algo real. Y es lo que le contábamos a Nicolás y a Valeria el otro día. Cuando el Señor empieza a hablarnos a Eva y a mí acerca de la necesidad de volver a la calle, acerca de la necesidad de ir a estas subculturas que nos encontramos, y ya todos, o no todos, pero muchos conocéis, que andamos normalmente pues con rockeros, con gente de la calle, con moteros y demás. El Señor empieza a hablarnos y el Señor empieza a confirmarnos de muchas maneras, de muchísimas maneras, que Él nos estaba llamando a un propósito concreto y a una situación concreta, a un ministerio muy concreto. Y era volver a la calle, al lugar de donde el Señor nos había sacado 8 años después, y empezar a relacionarnos de nuevo con personas que habían quedado atrás en nuestra vida. Claro está, y estoy hablando a personas maduras y a personas adultas en el Señor, ¿no? No nos estaba diciendo, volved a ser los mismos, porque la Biblia nos dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, ¿verdad? Pero también la Biblia nos dice algo, y nos dice que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. No sé con quién hablando un día, o alguno de vosotros decíamos, o me decíais, wow, en este país todo el mundo blasfema, en este país todo el mundo está todo el día haciendo referencias a Dios de una forma muy fea, ¿verdad? Y no voy a decir más, porque ya todos sabemos de lo que estamos hablando. Y yo comentaba, ¿no? Y decía, es lo que nos toca vivir. Y para no escuchar eso en este país, tú tendrías, o yo, tendríamos que quedarnos en casa completamente cerrados, incluso las persianas cerradas para no escuchar a los jóvenes gritar estas burradas por la calle. Pero la Biblia nos dice algo. La Biblia nos dice que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y que si estamos todavía aquí, es por un motivo. Bueno, hay varios, pero uno de ellos es cumplir la gran comisión. Y la gran comisión es llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Entonces, el Señor estaba hablándonos, hablo del año 2000, no, 1999, 2000, por ahí, y el Señor está hablándonos tan claro y tan fuerte, que no nos queda más remedio que decir, como decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predicara el evangelio que me ha sido dado. Y nosotros, no voy a decir nombres, espero que no se me escapen. Bueno, si se me escapa algún nombre, espero equivocarme, que siempre me equivoco con los nombres, ¿verdad, Ana? El caso es que nosotros estábamos en una congregación y nosotros estábamos poniendo todo lo que el Señor nos daba. Si era un sueño, si era una lectura de la Biblia, si de pronto alguien nos había hablado por medio de los dones espirituales, una profecía o una palabra de revelación, ¿verdad? Y todo apuntaba a lo mismo, a que el Señor nos estaba llamando a cumplir esta comisión. Yo recuerdo ir a hablar con mi pastor y decirle, mira, esto es lo que Dios nos está hablando. Voy a omitir muchas cosas, voy a omitir muchísimas cosas, porque no vienen al caso, pero recuerdo exactamente un viernes, después de una reunión de oración, en el que yo le digo a mi pastor, como te estoy diciendo, el Señor nos está hablando tan alto y tan claro. Y repito, todo estábamos poniéndolo delante de Él, estábamos respetando las autoridades puestas por el Señor. Aquel hombre, omitiendo muchas cosas, aquel hombre en la siguiente predicación, mis palabras fueron, Dios me está hablando, Dios nos está hablando a mi esposa y a mí. Veníamos ya como 1 año y pico que el Señor estaba hablándonos de esto, de una forma muy clara. Repito, aquel viernes le digo, el Señor nos está hablando. Me escuchó, me dijo que no podía ser. Y la siguiente predicación, el sábado por la tarde, al día siguiente, menos de 24 horas, porque la conversación mía con él fue por la noche, el viernes anterior. La predicación fue centrada en un mensaje muy claro que llevaba por título
unas palabras demoledoras. Unas palabras que eran las siguientes. Hay de aquellos que dicen Dios me habla, habiendo pastores para que Dios hable. Bueno, algunos de vosotros habéis puesto cara rara, ¿no? Imagínate aguantar una predicación de 45 minutos así. Algunos de los que estáis aquí conocéis la historia. Algunos porque ya os la hemos contado. Otros porque la vivisteis casi junto con nosotros. ¿Verdad, Germán? Hay de aquellos que dicen Dios me habla, habiendo pastores para que Dios hable. Mira, Dios puede hablarte por medio de tu pastor. Dios te confirmará cosas por medio de tu pastor, por medio del liderazgo de la congregación donde estás. Claro que sí. Incluso Dios puede hablarte de cosas que tú ni te estás dando cuenta y de repente viene un hermano, ya no te habla un pastor o un líder, viene un hermano, empieza a hablar contigo y tú dices, wow, Dios me está hablando a través de otra persona. Dios puede hablar a través de lo que quiera. ¿Sí? Pero no hay cosa más cancerígena, y permíteme repetirlo otra vez, no hay cosa más cancerígena en una congregación que los líderes o que el pastor te digan, si Dios va a hablar, va a ser a través del liderazgo. Si algún día me escuchas decir esto, por favor, márchate de aquí. Por favor, márchate de aquí. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Márchate corriendo de aquí. Y vas a decir, Carlos, pero en la Biblia hay muchos lugares que dice que tenemos que respetar las autoridades, que tenemos... Sí. Yo no estoy hablando en contra de esto. Es más, tengo apuntados los versículos. Háganles caso a sus líderes y respeten a sus autoridades. Eso dice la palabra, ¿verdad? ¿Mentira? Sí. Porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Bueno, algunas veces se nos escapan detalles, ¿vale? Perdonadnos. Pero ¿qué es lo que nos dice? Dice, háganles caso para que ellos trabajen con alegría y no sea una carga sus vidas para ellos. Pero todo tiene su contexto. Todo tiene su contexto. Una vez alguien me dijo, oye, vamos a ver, si tenemos que obedecer en todo a los pastores, ¿por qué no obedecemos a los pastores de los testigos de Jehová? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué no obedecemos? Si dice que hacer caso en todo a los pastores, ¿por qué no hacer caso a los pastores de los testigos de Jehová? ¿Quién tiene la respuesta? Venga, dame la respuesta, porfa, que quiero seguir predicando. Porque su enseñanza no es correcta, ¿cierto? Porque no nos hablan de parte del Señor. Porque la autoridad que ellos tienen es una autoridad humana, sectaria, y lejos completamente de una autoridad delegada por el Señor y por el Espíritu Santo. ¿Verdad o mentira? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todo aquel que tenga un título de pastor siempre tiene la razón? No. Lo que la Biblia está diciendo es, haced caso a vuestros pastores, a los que se preocupan por vosotros, a los que os aman, a los que os traen un mensaje correcto, a los que os dan de comer el pasto correcto del Señor, a los que os predican una buena y sana doctrina, porque ellos os aman y están preocupados de vosotros. Hacedles caso, hombre, que lo que os dicen es de parte del Señor. Ese es el enfoque. Esa es la verdad. La verdad no es que el pastor soy yo y tú te callas. No. Esa es la equivocación de muchos lugares. Y donde yo quiero llevarte en esta mañana es a que tú tengas una dependencia de Dios y no del liderazgo. El liderazgo estamos para ayudar, para advertir, para traer comida, para deciros por ahí ya pasamos y nos equivocamos y sufrimos. O no vayas por ahí. O me estoy dando cuenta de que te veo un poquito cojo esta semana. ¿Qué te pasó? ¿Te encuentras bien? Para eso estamos en liderazgo, no para imponernos. Por eso soy tan pesado con que me llames Carlos y no me llames pastor. Porque quiero que me veas como un hermano que te ama y que te aprecie, no como un líder espiritual intocable subido en una plataforma donde hay unas luces y estrellas maravillosas que ungen cada paso que damos. Olvídate, no te rías, Germán, que me bajo y te crujo. ¿Sabes dónde quiero ir? Ahí es donde yo quiero ir, donde tú estás diciendo, pues. Y cuando se te acerque un hermano, o se te acerque un líder de la iglesia, o se te acerque el pastor de la iglesia y te diga, hey, Nicolai, ¿cómo estás? No, estoy bien.
últimamente no te veo bien, hombre, a lo mejor el Señor quiere hacer algo, pero no es porque seamos dueños de nadie. De hecho, si tú te vas a la Biblia y lees cuántas veces el Señor tira de las orejas a sus pastores, son un montón, ¿eh? Son un montón. ¿Por qué? Porque dice, solamente os interesan las engordadas. No os preocupáis de la perniquebrada. No os preocupáis de aquella que se golpeó, que fue atacada por el lobo. Solamente os ocupáis de aquellas que os pueden dar lana, aquellas que os pueden dar carne. Y tú puedes decir, pero si no tenemos lana y carne, ay amigo, pero están tus diezmos. Ay amigo, pero está tu honra para mí. Entonces claro, yo me acerco más a Sofía, que me dice pastor, y me honra, que a quién, que a quién, que a quién, a quién. ¿A quién estás apuntando? A Cris. Sí, que a Cris, que casi ni me saluda porque está enfadado conmigo. Entonces a mí Cris ya me da igual, es una broma, ¿eh? Es broma, ¿no? Como este no, entonces ni me acerco, paso. La que me interesa es aquella que me agasaja los oídos. El otro día escuchaba una historia que no voy a contar, relacionada con alguien que conozco, en otro lugar, que dice que por ciertas situaciones ha dejado de poner su dinero en la congregación y que los pastores ya no les tratan igual. Y llega el Señor y nos dice a los pastores, majete, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A que te honren a ti o a que me honren a mí? ¿A preocuparte solamente de lo que la gente pone? Y no estoy predicando en contra de la iglesia, estoy predicando a favor de una iglesia sana. Y si quieres saber lo que predicamos y lo que enseñamos en esta congregación acerca de las ofrendas y de los diezmos, búscate una de las primeras predicaciones en YouTube de este año, que hablábamos acerca de diezmos y ofrendas, para que aprendas a diezmar y a ofrendar de forma correcta. Porque muchas veces diezmamos y ofrendamos pensando que estamos ganando algo, y no tiene nada que ver. Porque si acaso nos pensamos que nuestro diezmo y nuestras ofrendas son como para cumplir con el Señor, estaríamos volviendo a un sistema de obras muerto. Si quieres saber más acerca de esto, escúchate ese mensaje. Hace unos meses, aquí sentados, se me acercó una persona, una visita, y me dijo, bueno, ya era en visita durante un tiempo, ¿vale? Y me dice, pastor, me encantaría que pudiera invertir más tiempo en mi esposo. Ok, pero ¿pasa algo? Mi esposo está perdido. Claro, a un pastor le dices que tu esposo está perdido y lo primero que me pienso es que ha vuelto a las drogas, que te ha sido infiel, que está bebiendo, que se está drogando, que ha dejado al Señor. Es lo primero que te piensas, ¿no? Una vez un médico nos riñó a Eva y a mí, cuando Nazaret era pequeña. Fuimos al médico, tenía Nazaret fiebre, alguna infección. Entonces el médico nos dijo, le dais esto, esto y esto, por la mañana, por la tarde y por la noche. Si empeora, volvéis. Empezamos a darle la medicación que el médico nos había dado. La niña no mejoraba y volvimos al médico a los 3 o 4 días. Y entonces nos llaman, Nazaret Herrero. Entramos al médico y dice el doctor, ¿qué pasó? Y dice, va, está peor. Y el médico se pone de pie, empieza a ocultarla, se da la vuelta y dice, no está peor, está igual. Nos dice, no está peor, me asustaste. Porque la niña ha venido con fiebre y con infección. Si tú me dices que está peor, eso quiere decir que ha derivado en esto, en esto, en esto y en esto, y puede terminar en esto, en esto, en esto y en esto. El médico así como, ¿no? Y nosotros un poco así como padres novatos, ¿no? Como, bueno, claro, no cesaba la tos y no se quitaba la fiebre y para nosotros estaba peor. Claro, si tú le dices a un pastor, mi esposo está perdido, pues como el médico. Está en fornicación, adulterio, ya empiezas a pensar en todo, ¿no? Y le digo, y me dice, no, es que está perdido, me dice, porque no sabe qué hacer. ¿Cómo que no sabe qué hacer? Me dice, sí, es que no sabe qué hacer.
Digo, bueno, pero explícame, no sabe qué hacer, ¿en qué momento no sabe qué hacer? Y me dice, pastor, su ministerio y el de su esposa es tan diferente al ministerio del cual nosotros venimos en nuestro país, que allí los pastores nos decían a cada momento todo lo que teníamos que hacer. Hice la cobra por un momento así, ¿no? Habéis visto esos vídeos, ¿no? Que el chico va a darle el beso a la chica y la chica se echa así para atrás, ¿no? Yo por un momento hice así y traté de explicarle que el pastor no es el Espíritu Santo, para que te diga qué es lo que tienes que hacer desde que te levantas hasta que te acuestas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero qué triste es que hayamos sido comprados por un precio, que hayamos sido perdonados, que le pertenezcamos al Espíritu Santo y estemos buscando que otro hombre nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Piensa en esto, ¿eh? Piensa en esto. Y repito, no estoy predicando en contra de los ministerios pastorales. No estoy predicando en contra de las autoridades espirituales puestas por el Señor. Estoy predicando a favor de una iglesia sana que depende ¿de quién? Lo voy a repetir. ¿Que depende de quién? ¿Para qué crees que te fue dado el Espíritu Santo? ¿Para qué crees que te fue dado el Espíritu Santo? Para que cuando estamos en la alabanza se te ponga la piel de gallina. Ayer estaba orando y me puse un playlist de estos que tiene Nazaret ahí en el Spotify Y de repente salió un grupo de estos nuevos, ¿no? Y una canción así muy movida y tal. No me acuerdo del título y tampoco te la digo porque así no critico directamente a nadie. Y de repente el hombre que estaba dirigiendo la alabanza dijo algo así como, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¡Hay libertad! Y se oía todo el mundo, ¿no? En la grabación, de los micrófonos de ambiente, y todo el mundo ahí, y por eso puedes danzar, y puedes... Y yo digo, y sí, es verdad, vale, podemos danzar porque somos libres. Nosotros cantamos la canción de Yo soy libre y danzamos, y claro que sí. Pero qué lástima que a veces vivamos única y exclusivamente pensando que si hemos sido hechos libres es solamente para pegar 2 saltos en la iglesia, levantar las manos y que de repente se nos ponga la carne de gallina en la alabanza. No, has sido hecho libre para vivir libre y dependiente de Dios. ¿Y sabes por qué dependemos de los hombres? ¿Sabes por qué dependemos de los hombres? Hace muchísimos años alguien me dijo algo. Me dijo, Carlos, ¿tú sabes cuál es la mejor herramienta para quitarle un hueso a un perro? Darle carne. Muy bien, Andrés. Si tú quieres quitarle un hueso a un perro, ¿qué tienes que hacer? Darle carne, darle algo mejor. ¿No? Yo te digo una cosa. Yo me estoy comiendo una hamburguesa de Burger King. Y viene Yolanda con una del KFC y yo suelto la de Burger King. A mí me gusta más KFC. ¿Vale? No sé a ti. Eso sí, estoy comiendo la hamburguesa de Yolanda y viene mi santa esposa con una hamburguesa de esas de las suyas y la hamburguesa del KFC se queda ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces miramos a los hombres para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos nada mejor. Porque no nos enseñaron que dependemos del Espíritu Santo. Porque no tenemos una relación personal con el Señor directa. Hay un conocido mío que dice, Carlos, en las iglesias no hacemos más que poner normas y normas y normas y normas. ¿Y sabes por qué? Porque no conocemos a Jesús. Cuando alguien ha conocido a Cristo y la vida de Cristo está en él, no necesita normas que le guíen. Claro que la palabra nos habla, ojo, no estoy diciendo que la palabra de Dios no nos habla, la palabra de Dios nos habla y Cristo es la palabra. Pero entendedme, normas humanas. Normas humanas. El otro día hablando con alguien le decía, yo por eso me dejé los pendientes. Para causar un poco de choque en la vida de aquellos que se piensan que alguien que lleva pendientes, un hombre que lleva pendientes está en pecado. ¿Por qué? No, porque la Biblia nos enseña que solamente aquellos que eran esclavos llevaban pendientes. ¿Cuántos han escuchado eso? Levanta tu mano, ¿escuchaste eso?
Solamente los esclavos llevaban pendientes. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los pendientes? Muy poca cosa. Dice algo así como que mujer hermosa sin conocimientos como zarcillo de oro en hocico de cerdo, ¿vale? Dice algo así. Y otra de las cosas que nos enseña, no te rías, Germán, que estoy predicando la palabra del Señor, hermano. Y otra de las cosas que nos dice la palabra es que los que se ponían pendientes eran los esclavos, aquellos que de pronto habían contraído con otra persona una deuda económica y que no podía pagarla, y lo que sucedía era que yo me iba a trabajar para Fred porque no podía devolverle su dinero, el que me había prestado, y que cuando ya había llegado al final, o bien al 7º año, que eran perdonadas todas las deudas, lo que sucedía era que si yo había estado tan a gusto con ese, que había sido mi señor, mi dueño, llámale como quieras, y yo decidía quedarme con él, le pedía permiso. Hey Fred, ¿puedo quedarme en tu casa? ¿Puedo seguir sirviéndote? ¿Has sido un buen señor para mí? Y si él me daba permiso, lo que yo hacía era poner mi oreja en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, atravesaba con una punta la oreja y me ponía un zarcillo, me ponía un pendiente. ¿Para qué? Como señal de que había sido ya liberado, pero por amor a esa persona me quedaba sirviéndole. Y cuando a mí alguien me pregunta y me dice eso, le digo, mira, he decidido servir a Jesús, y no solamente una vez, 2. Porque a veces es necesario que nos rompan los moldes religiosos que tenemos. Los evangélicos, los cristianos evangélicos, vamos diciendo por ahí que nosotros no somos religiosos, que los religiosos son nosotros, ¿verdad? Permíteme decir una cosa. Las otras religiones, la mayoría están muertos en sus delitos y pecados, porque lo único que quieren es ser salvados por sus propias obras. Nosotros no, pero seguimos siendo muy religiosos en muchas cosas. Muy religiosos en muchas cosas. Pero cuando tenemos una relación personal con el Espíritu Santo, las cosas cambian. Las cosas cambian y cambian mucho. Porque dejamos de depender de hombres, porque dejamos de depender de un sistema de normas religioso para depender de aquel que es nuestro dueño de verdad. Claro, es mucho más riesgo, ¿eh? Es mucho más riesgo. Es mucho más sencillo ir de un punto a otro cuando alguien nos ha programado el GPS, ¿verdad? Y de repente escuchamos la voz. En la rotonda, coja la tercera salida. Mucho más sencillo. Mucho más sencillo que te llegue el pastor y te diga, Andreina, mañana tú, pa. ¿A que sí? ¿A que es mucho más sencillo? Pero no es sano para ti. No es sano para ti. Porque tú tienes que tener una relación con el Señor. Y no es sano para los líderes. ¿Sabes por qué? Porque se nos vuela la cabeza rápido. Nos pensamos que somos los dueños de las ovejas. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. Nos dice que somos responsables. Y nos dice que tenemos que obrar para la vida mejor espiritual de las ovejas, no para ser sus dueños. La Biblia lo enseña y dice, no sois dueños de la grey. Cuidadla, pero no sois sus dueños. Amigo, amiga, si me amáis, decía Jesús, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Hoy no le siento, hoy no le he visto, para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. Lo decíamos antes, ¿verdad? No todo el mundo tiene el Espíritu Santo. Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Sois templo del Espíritu Santo. Mora con vosotros. Y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice Jesús, todavía un poco, o dentro de poco, el mundo ya no me verá más físicamente. Pero vosotros me veréis. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mas el justo, por la fe vivirá.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Repito, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, que vosotros estoy en mí y que yo estoy en vosotros. No os marchéis de Jerusalén. Esperad la promesa que fue dada. ¿Verdad? El Espíritu Santo de Dios. Efesios 1, versículos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Romanos 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda del final de ese versículo? Mora en vosotros, gracias. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Pensaste que el Espíritu Santo es algo o alguien que de vez en cuando viene y mueve las aguas, como predicó Zorinel hace 15 días, 4 semanas? Bueno, perdón, Zorinel no predicó esto. Zorinel predicó que descendía un ángel y movía las aguas. ¿Os acordáis la fuente? ¿Sí? Pero las cosas han cambiado. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo le levantó de entre los muertos. Y dice la Biblia que ese mismo Espíritu Santo es el que habita en ti y en mí. Así que ya no tienes que estar esperando a que descienda y toque las aguas. Y no es en contra de la predicación de Zorinel, no estoy hablando de eso. Por dejarlo claro. Estamos hablando que ya no es que el Espíritu Santo tenga que venir y hacer algo y marcharse. Habita en ti. Has sido sellado con las arras de su Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Y si cantamos ven y muévete, claro que cantamos ven y muévete, porque hay mucha gente entre nosotros que todavía no ha tenido esa experiencia, o que está empezando a buscar al Señor y decimos al Señor, Señor, ven, muévete, convéncelos de juicio y de pecado y ven y mora a vivir en cada uno de nosotros. Amigo, si tú quieres que tu pastor te mande, busca otra congregación porque este no es el lugar. Este no es el lugar. Este es el lugar donde juntos queremos descubrir el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando mucho más. Aquí voy a terminar, es la 1. Vamos a estar hablando muchísimo más acerca de la vida espiritual real. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas acerca de tu y mi relación con el Espíritu Santo, tan necesaria hoy en día en la iglesia. ¿Sabes cómo se le llama al Espíritu Santo en muchos lugares? De forma irónica y no por reírnos no hablo de esto, me refiero un poco como una forma irónica en la que nos tenemos que tirar de las orejas a nosotros mismos. Espíritu Santo, el gran desconocido. El gran desconocido de la iglesia, el Espíritu Santo. Y Él es la promesa para que podamos continuar en esta tierra. ¿Sí o no? Tranquilos, les dice Jesús. Me voy. ¿Cómo, Jesús? No, otra vez no. Ya te perdimos una vez, ¿vale? Ya te crucificaron, ya estuviste 3 días en la tumba, ya estábamos cada uno, como nos predicó Germán la semana pasada, cada uno habíamos vuelto a todo lo nuestro, a la pesca, a nuestros negocios, a nuestras cosas, ya estábamos como que habíamos matado al jefe de los indios, se acabó la tribu, ¿verdad? Yo veía muchas películas de indios antes, ahora menos porque no tengo tiempo, me siguen gustando. Pero cuando se mataba al jefe indio, ¿qué pasaba? Que todos los indios se desperdigaban y tenían que hacer otro cónclave indio para elegir otro jefe y seguirle. Así estaban los discípulos perdidos. Y les dice Jesús, no, que no os voy a dejar huérfanos, tranquilos. Que no. Y que es necesario que yo me marche. Que es necesario que yo me marche para que Él venga.
y para que suceda algo distinto de lo que sucedía antes. Antiguo Testamento, Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de pronto, ya Jesús nos dice, y el Espíritu se moverá sobre la faz de las aguas. Él vendrá y habitará en cada uno de vosotros. Para que seáis libres. ¿De qué? De tantas cosas que vamos a ver. Libres del poder del pecado, libres de la esclavitud humana, de tantas cosas. Para que os reparta dones, para que os consuele, para que os enseñe, para que os dirija, para que os dé poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? ¿No he oído? ¿Poder para qué? Ok. Para hollar serpientes. ¿Y para qué más? Ok. ¿Para qué más? Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Versículo 8. Recibiréis por él y me seréis testigos para predicar el Evangelio. Ojo, y aquí termino. Evangelio con el cual nos hemos encontrado y en el cual vivimos. Porque si no nos pasará como a los hijos de Esceva, que iremos predicando algo que no conocimos. Recibiréis poder y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigos, somos libres por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos libres porque no nos ha dejado huérfanos y nos ha dado un consolador, un guiador, el Paracleto. ¿Sabes qué significa, entre otras cosas, Paracleto? Bueno, dije que iba a terminar y no termino, ya me veo. Aquel que acompaña a otro. Aquel que acompaña a otro. ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? El que está en cada uno de nosotros. Repito, a veces es necesario que nos encontremos con la realidad. Y a veces es necesario que contemos cosas tan tristes como la que nos pasó a nosotros hace 20 y tantos años. Ay de aquellos que dicen, Dios me habla, viendo pastores para que Dios hable. O cosas como la que nos sucedió hace unos meses. Mi esposo está perdido porque no tiene nadie que le diga lo que tiene que hacer. Amigo, ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Estoy callado porque estoy intentando encontrar la palabra que no me sale. Cultiva, eso es. Cultiva tu relación con el Señor. Cultiva tu relación con el Espíritu Santo. Si no, estaremos muertos, Muertos. Y además te voy a decir una cosa. Empecé antes diciéndolo y creo que no lo dije del todo. Siempre acusamos a los demás de ser religiosos. Pero tú y yo somos religiosos de lo nuestro. ¿Lo sabías? Hace no mucho tiempo, nuestro amigo Nico, que está aquí con nosotros, el muchacho de la gorra, yendo a cierto lugar, su colegio, le preguntó la profesora, era una religiosa, ¿dónde estuviste el fin de semana? Y Nico dijo, en la iglesia. ¿Qué iglesia estuviste? En la mía. ¿Y cómo es tu iglesia? Pues así, 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 y tiene una cruz y la mujer, sin saber qué responder, le dice, ¿y debajo de la cruz había una vela? Y le dijo, no, entonces esa iglesia no vale. Qué estupidez tan grande, ¿no? Pero ¿sabes que tú y yo somos iguales?
De repente visitas una iglesia que en vez de sentarse todo el mundo así mirando al que predica, está sentado en unas mesas altas con un vaso de agua, con una Coca-Cola, unas aceitunas. En vez de que la alabanza la lleve un grupo, de repente se sube un hermano, toca una canción, lo deja, sube otro, da una poesía, otro... No, hombre, ¿este tipo de iglesia qué es? ¿Por qué? Porque no es lo que estás acostumbrado a que se haga toda la vida. No sé si me estoy explicando. Bienvenidos al mundo real. Bienvenidos al mundo real. Invierte tiempo con el Señor. Cuando te vayas a duchar esta noche o mañana en la mañana, cuando te vayas a duchar, búscate la marca donde tengo yo el sello del Espíritu Santo. Búscate a ver dónde lo tienes. Porque lo tienes. Porque lo tienes. No inviertas mucho tiempo en buscarlo porque no lo vas a ver. No llames a tu mujer y mírame la espalda que no me veo, a ver si... Hemos sido sellados en lo más profundo de nuestra alma con el Espíritu Santo, amigos. Claro, ahora corremos el riesgo, ¿verdad? Ahora corremos el riesgo de que mañana vengas y digas que el Espíritu Santo me ha dicho. Correremos ese riesgo. El Espíritu Santo que está en ti está en mí. Y el Espíritu Santo obra para la unidad de la Iglesia, obra para la extensión del reino, obra para el crecimiento de los hermanos. Un solo Espíritu en todos. Amigos, si estás escuchando esto y dices, eso no es lo que yo vivo, por favor, valórate tu camino con Jesús. Valórate tu camino con Jesús, porque estás muy lejos y corres muchos riesgos. Y uno de los riesgos que corres es ser llevado de un lado para otro, como dice la Biblia, con cualquier tipo de viento de doctrina. Así dice, ¿no? Viento de cualquier... Vamos a orar. Si quieres, ponte de pie, si quieres, quédate sentado, si quieres, quédate de rodillas, ponte de rodillas, haz lo que quieras. Porque a veces los predicadores o los directores de alabanza decimos, poneos de pie, levantad las manos, para sentirnos nosotros conectados con vosotros. Es decir, me están escuchando. Vamos a orar. Te voy a pedir, o te voy a enfocar, a que hagamos una oración real, donde le digamos al Espíritu Santo, obra en mí. Ayúdame a darme cuenta. Manifiéstate. Y hay dos palabras en las que todo se resume. En búlgaro tú puedes decir lo que quieras diciendo Hayden apret. Son dos palabras, ¿no? O tres, no sé cómo se escribe. Pero vale para todo. Te vas a sentar en la mesa, Hayden apret. Vamos a salirnos de un sitio, Hayden apret. Vámonos. ¿Estás desanimado? Hayden apret. Vamos, anímate. Vale para todo. Con el Señor hay dos palabras que sirven para resumir todo. Una oración que vale para todo. Dos palabras. Te necesito. Cuando no sepas qué decirle a Dios, dile te necesito. Cuando no sepas cómo entregarle a Dios algo, dile te necesito. No lo tomes ahora por costumbre, por religión, ¿vale? O sea, es una forma de decirte que qué importante es decirle al Señor, estamos necesitados de ti. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga trabajando en nosotros y que nos haga entender su palabra real y que cada día su espíritu se vea más en cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros muramos y Él crezca, ¿cierto? Padre, te damos las gracias, Dios amado, porque nos salvaste, nos perdonaste, nos redimiste, viniste a comprarnos de nuevo, cuando anteriormente éramos tuyos y nos perdimos, Señor.
Y no solamente eso, sino que nos diste tu Espíritu Santo, Señor, para vivir en libertad, para que tú vivas dentro de cada uno de nosotros y sucedan tantas cosas en nosotros, Señor, tantas cosas. Padre, háblanos. Háblanos como iglesia, háblanos como hijos tuyos, Señor, y ayúdanos a ver lo necesario que es darte el lugar que te corresponde, Señor. Dios mío, no queremos cumplir un sistema de normas religioso, ni tratar de agradarte por medio de obras muertas, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo obre, esté sobre cada persona, Dios mío, que venga a este lugar, que visite cualquier tu iglesia tuya, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Dios mío, recuérdanos la verdad cada día de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a depender de ti y solamente de ti, Señor, para poder desarrollar tus propósitos. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén.